lo que necesitas escuchar. Nuestro invitado es el doctor Godofredo Talavera, quien es presidente de la Federación Médica del Perú, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos, ¿no? Sabemos que hay un tema de coyuntura, que es este asunto del niño que fallece en el hospital de Yurimaguas. El otro asunto es el comunicado del MINSA por respecto a este tema, que dice, prácticamente se resume en que nos dice lo siguiente: por culpa de la huelga falleció el niño. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, en primer lugar, manifestar mi pesar por este hecho lamentable que ha ocurrido con un niño. Sin embargo, quiero deslindar completamente que esto no tiene nada que ver con la huelga médica, y en ese sentido pido la rectificación de parte del Ministerio de Salud, así como de nuestro presidente, ya que se quiere echar la culpa de este lamentable suceso a la huelga médica. Como vemos, incluso uno de nuestros agremiados ha sido agredido por tratar de atender a este paciente, ¿no? Y es un sindicato ajeno al gremio médico el que ha hecho esto. ¿Qué sindicato es? ¿De trabajadores administrativos? Sí, bueno, es un sindicato de técnicos y administrativos, pero que no tiene nada que ver con los médicos. El MINSA dice en el comunicado que de ninguna manera el área de emergencias debe ser abandonada durante una huelga médica. ¿Esto sucedió allá? Sí, por supuesto, este niño ni siquiera estaba en emergencia, ha estado hospitalizado, ha sido intervenido. Era un niño que estaba en un estado crítico de su salud. Como vemos en las imágenes ¿no?, que se han difundido, hay 3 médicos atendiéndolo, aparte del doctor Millones, que es el médico que fue agredido. O sea, en ningún momento ha sido abandonado este niño por parte de los médicos. Correcto. En todo caso, lo que usted nos está diciendo es que se hizo todo lo posible por salvar la vida del niño, pero hubo una obstrucción de parte de un gremio ajeno al gremio médico, que es un gremio de administrativos del mismo hospital, claro. ¿no? Que tiene otro pliego de reclamos, y hubo una confrontación entre ellos y los médicos que querían atender. Solamente con un médico, con un ¿no? médico. Claro, había ya 3 médicos que estaban atendiendo, pero hasta donde entiendo el doctor Millones es médico especialista en cuidados intensivos, ¿no? Bien, así que ahí está el descargo pues de la Federación Médico César. Y hay una frase que dijo el presidente Kuczynski pues, en su mensaje presidencial respecto a la salud, se cita. Exacto, dijo: trabajaremos intensamente en salud pública porque sin salud no hay desarrollo posible. ¿Qué queda de claro esto? Porque una cosa es hablar en el papel, pero en la teoría es otra cosa, doctor. Sí, bueno, nosotros también estamos totalmente de acuerdo con esa frase, pero sin embargo lo que queremos es presupuesto para nuestros pacientes. Nosotros hemos iniciado una medida de lucha que el día de hoy cumple 30 días, tenemos 5 médicos en huelga de hambre ya por 10 días. Aquí frente al MINSA, ¿no? Frente al MINSA. Y lo que le estamos pidiendo a nuestro presidente que nos diga si va a cumplir lo que está en su plan de gobierno, es decir, aumentar el 0,5% del presupuesto por año para salud, que significa 3.300 millones. El año pasado esto no ha ocurrido, es por eso que estamos ahora en una situación caótica. El que hemos evaluado y pensamos que es la peor crisis de salud que se ha vivido en la historia. No tenemos medicamentos, no tenemos reactivos, no hay equipos. Falta personal en el 48% de establecimientos de salud, y esto no lo decimos los médicos de la Federación, lo dice la Defensoría del Pueblo, donde ha constatado, por ejemplo, que no hay equipos o están malogrados en un 70%. Imagínense, por eso es que nuestros pacientes muchas veces se quejan por la demora en las citas. Faltan más de 16.000 médicos a nivel nacional, y el estado de, digamos, la cantidad de medicamentos bordea la ausencia de medicamentos en las farmacias, es cercano al 50%. Todo esto hace que estemos pues, viendo la posibilidad que nuestro presidente cumpla su plan de gobierno y dé a la salud lo que corresponde, ¿no? Correcto. Vamos a abrir las líneas pues, para que el público también opine. Lógicamente la mayoría de personas está orientada en criticar a los médicos, ¿no? Porque la mayoría que no está involucrada en el sector salud dice, bueno, el médico es el que no atiende bien, el médico es el que trata mal,
pero el doctor nos está explicando lo que hay detrás de bambalinas, pues, ¿no? Detrás de lo que se ve de una consulta. Llámenos al 613-1701 y al 613-1709 para que opine sobre este tema y nos cuente cómo está el sector salud en su ciudad, la atención de salud en su ciudad, al 613-1701 y 613-1709. Manuel, pero también sería interesante, ya que llegamos a nivel nacional, que nos llamen también los médicos, ¿no? Por supuesto. Los que laboran en hospitales, centros de salud de cualquier parte del país. Y que nos cuente qué está pasando en su hospital, cuáles son las carencias que tienen. Y doctor, lo que estaba refiriendo y lo que dicen los comentarios en redes sociales, bueno, y cuando uno sale a la calle es echarle la culpa directamente al médico, ¿no? Es decir, el médico es el que no atiende, un médico gana más que cualquier otro y encima no trabaja como debe trabajar. ¿Usted qué puede decirle al pueblo al respecto? Porque sabemos que este tipo de comunicados, la prensa general está generalmente del lado, pues, del oficialismo hoy en día, ¿no? Del partido, del gobierno, ¿no? Es decir, lamentablemente hay una hegemonía mediática en la cual están orientadas a desprestigiar al cuerpo médico, pues, y creo que no hay ventanas donde ustedes puedan expresarse libremente. Sí, agradezco por esta oportunidad. ¿No? Lo que quiero referirme es que en este caso nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo la rectificación de la ministra, ¿no? Uno es una autoridad, es la máxima autoridad del Ministerio de Salud y lo mínimo que debería hacer es investigar, ¿no? Estos son cosas concretas que puede hablar con el director y hacer un informe claro. Yo no creo que haya habido mala intención, sin embargo, el errar es humano y en ese sentido le pido rectificación. Respecto al índice de satisfacción, los pacientes con la consulta médica tenemos un índice de satisfacción de un 80%. No considero que sea una cifra pues que nos haga sentir contentos. ¿Cómo se obtiene este índice? ¿A través de qué estudio? Su Salud, que es una autoridad independiente, hace encuestas después que el paciente sale de la consulta médica. ¿Tenemos una llamada? ¿Nos confirman? Así es. Desde San Martín, de la región San Martín, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuál es tu consulta en esta mañana? Te escuchamos. Aló, muy buenos días, doctor. Le habla acá del departamento San Martín, distrito de Tabaloso. Te escuchamos. Doctor, acá nosotros también tenemos sobre salud. Acá sobre salud te vas a sacar una consulta. Te ponen para las 12 de la noche, a veces 11 de la noche. Desde las 11 de la noche a veces tienes que hacer cola para que te atiendan a las 8 de la mañana. Pero para mí sería algo abuso, ya. Y ya pasa más, bueno, quizás no son todos los profesionales, ¿verdad? Hay unos o dos que están incluidos en las malas atenciones, a veces que dan a los pacientes, y a veces uno hace un poco que tiene malestar, y ya no hay confianza más que todo con los profesionales. Ya. Listo. Muchas gracias por tu llamada desde Tabaloso, 613-1701, 613-1709. Bueno, este es un problema del sistema de salud, ¿no? ¿Cómo es posible que le den a un médico tantas citas a la vez, tantas consultas a la vez? Creo que estamos tratando de seres humanos también, no tanto del paciente como del médico, y por ahí también va el tema, ¿no? Que no es lógico pues que hay una carga, ¿no?, de pacientes tan grande para un hospital. Sí, es una preocupación también y es algo que incluso está reconocido, la carencia de especialistas por el mismo Ministerio de Salud, ¿no? En el caso de médicos, faltan más de 16.000 médicos a nivel nacional y esto incluso ahora ya en la ciudad de Lima se nota, ¿no? Porque ya tenemos ausencia, pues, por ejemplo, en el Hospital del Niño donde yo trabajo de neurocirugía. ¿Y es Lima? Hablo del Instituto Nacional de Salud del Niño, ni siquiera un hospital nacional, un instituto tiene una, digamos, demanda mayor y es referencia también de pacientes de todo el país. No hay neurocirujano de guardia varios días porque los profesionales que habían renunciado y ya no hay forma de que cubran esta especialidad. Es por eso que nosotros también, ya hablando de la parte laboral y remunerativa, es que se exige por lo menos que haya equidad entre los colegas que trabajan en salud y los que trabajamos en el Ministerio de Salud. ¿Hay una gran diferencia entre un médico de salud y uno del... Es considerable, estamos hablando de más de un 60% de diferencia. Entonces, esto hace que los médicos migren en salud o se van pues a Chile, se van a Brasil, donde ahí pues la cosa no es el 60%, sino es el 300, 400%. Entonces, eso también nosotros estamos reclamando. A veces se dice que los médicos ganamos un montón.
Mi sueldo, yo tengo más de 20 años, he estudiado especialidad, su especialidad, he estudiado una maestría. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Yo soy pediatra y después he hecho gastroenterología pediatra. Entonces yo para terminar mi capacitación he tomado 15 años, ¿no? Con la carrera que duraba 8 en mi tiempo, más internado, serum, y más 5 años de especialización. Mi sueldo que recibo en la boleta son 4.200 soles, ¿no? Hay colegas que tienen contratos por tercero que les pagan 2.000 soles y sin descuentos, ¿no? Lo que pasa es que uno gana de acuerdo a la preparación que tiene, pues, ¿cierto? Entonces, cuando uno enseña el sueldo y dice, bueno, yo gano 4.000 y igual una persona gana un sueldo mínimo, pues un médico tiene otro tipo de preparación, un tipo de inversión en su propia profesión, ¿no? Pero lamentablemente, doctor, estamos viendo que, por ejemplo, hay bachilleres trabajando para el Estado, el caso de Pronavec, ¿no? Que están ganando, pues, por una asesoría 29.000 soles, y eso es lo que tal vez genera indignación también, ¿no? Claro, hay, digamos, una diferencia donde, por ejemplo, una secretaria en el mismo Ministerio de Salud está ganando pues 8.000 soles, ¿no? Entonces, esto a veces puede, como usted lo menciona, no es lo más correcto. O los puestos de confianza, ¿no? Entre comillas, pues hay puestos que ganan más de 20.000 soles, ¿no? Se puede contar en los ministerios por cientos, ¿no? No estamos hablando de una persona. Pero, sin embargo, profesiones, ¿no? Como salud, los docentes también están en una lucha, no se reconoce, ¿no? La salud y la educación deberían ser prioridad para cualquier Estado, ¿no? Sin inversión en salud y en educación no vamos a poder salir del subdesarrollo. Correcto. Y César, hay que recordar los teléfonos, ¿te parece? Así es, 613-1701, 613-1709. Doctor, ¿se puede simplificar y hacer más eficiente los servicios de salud? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, hay una promesa también que está en el plan de gobierno de nuestro presidente, es reforzar los sistemas de atención primaria, es decir, los puestos, centros de salud, capacitar a los médicos, hacer que acá se dé el contacto y la resolución de las enfermedades, se da primero en este centro, ¿no? Para que no estén nuestros hospitales, a veces van pacientes por enfermedades simples que se pueden atender en los centros de salud, postas. Entonces, esto debe pasar por una mejora en el sistema del primer nivel de atención, donde se debe poner también médicos especialistas en medicina familiar, se debe hacer una implementación mayor de esta especialidad para hacer en las universidades, para tener mayor número de médicos familiares, que sean los que resuelvan la gran mayoría de la patología, como ocurre en todas partes de los países adelantados como Canadá, España, Reino Unido, ¿no? Donde se atiende incluso hasta el 80% se resuelve en estos lugares. Bien, doctor, quisiera que nos explique cuál es el proceso de esta huelga, qué es lo que viene, ¿no? En estos momentos, aparentemente no hay visos de solución. ¿Cómo ve qué necesitan ustedes de parte del MINSA? ¿Qué intenciones al menos han mostrado ellos de diálogo con ustedes respecto a la huelga? Nosotros hemos dialogado con el MINSA, creemos que la parte económica debe ser resuelta por el Premier, que a la vez es ministro de Economía, o por nuestro presidente, ¿no? Lo que estamos pidiendo en forma concreta es que nos digan cuánto va a ser el presupuesto para el 2018 para el sector salud, ¿no? Si va a cumplir la promesa del plan de gobierno o que nos diga qué monto va a ser. El CIS ha consumido su presupuesto en el 80% hasta el mes de junio. También en este sentido quisiéramos saber cuánto se va a dar para el CIS para este año. Y que respecto a los compromisos con los gremios, hay un compromiso de una escala salarial que debía empezar en el caso de los médicos en enero del 2016, la ministra nos dijo que era enero del 2017, que iba a ser en marzo, después en abril, después antes del 4 de julio que inició nuestra huelga. Sin embargo, ya no hablamos de este año, que nos diga cuánto va a ser el monto de inicio el 2018 y cuánto va a durar la implementación, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Y en ese sentido quisiéramos que nuestro presidente, que el 2014 habló muchas veces a favor de nuestra huelga que duró 150 días, esos mismos puntos que estamos reclamando, aumento de presupuesto y remuneraciones por lo menos equiparadas a nuestros colegas de salud, se puedan dar.
¿no? Esos son los pedidos concretos. Además, manifestarle que dentro de las medidas de radicalización de la huelga, tenemos pues ya colegas que están 10 días en huelga de hambre exponiendo su vida, y el siguiente paso sería entregar servicios y hospitales, pero no quisiéramos llegar a esto, ¿no? Quisiéramos ser escuchados, ser atendidos por nuestras autoridades. Doctor, hay mucho trámite, por ejemplo, para este tema del CIS, papeles por acá, sellos, hojas, ¿se puede mejorar este sistema? Bueno, ahora vivimos en un mundo informatizado, ¿no? El único documento que debería presentar el paciente es su número de DNI, y con eso debería estar todo automático. Ahí cuando uno pone el DNI, ahí están los datos, la edad, exacto. Y con eso acudir a la consulta. A veces se hace demasiado trámite burocrático, colas acá, colas para recibir los medicamentos, colas para los análisis, ¿no? Debía mejorarse esto. Hay algunos hospitales que han mejorado. Yo vengo del Niño, como ya lo mencioné, hace algunos años se hacían pues para colas enormes, ¿no? Para que le den la ficha. Ahora se ha mejorado esto, se han aumentado los módulos de atención, y esto hace pues que las colas ya no sean de 200, 300 personas como eran. A veces se ve colas, pero estamos hablando de 20, 25 personas, que de repente es algo ya más manejable para todos, ¿no? Ahora, el Ministerio de Trabajo ha declarado ilegal, ¿no?, la huelga médica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es lamentable que haya ocurrido este hecho, ¿no? Porque nosotros en el país tenemos derecho, todos los trabajadores, a hacer medidas de protesta. Tenemos una acta incumplida que es del 2014, firmada por la ministra de ese entonces y el jefe de gabinete de la PCM, que no se ha cumplido. El presidente está en su plan de gobierno, dijo que iba a dar el 0,5% del PBI para salud, no lo ha cumplido. Hemos cumplido con los plazos legales para presentar para informar nuestra medida de huelga. Entonces no consideramos por qué lo ha hecho, pero igual hemos ido ya a la vía judicial, donde esperamos que se nos dé la razón, ¿no? Yo creo que lo más importante es buscar soluciones en vez de estar haciendo amenazas de este tipo, ¿no? Correcto. César, ya tenemos que ir terminando también el programa. Le agradecemos la presencia al doctor Godofredo Talavera, que está con nosotros, y creo que lo más importante aquí es que se llegue a un término en el cual ambas partes salgan beneficiadas. Cuando hablo de ambas partes no hablo del Ministerio de Salud, sino hablo de los médicos y de los pacientes, porque creo que el Ministerio de Salud simplemente debe dar las facilidades para que todos los peruanos tengan acceso a una salud digna, para que todos los médicos tengan las condiciones laborales óptimas, y para que todos los niños crezcan sanos, ¿no, doctor? Y yo creo que al final esas son las dos partes que deben beneficiarse, no tanto los políticos, ni los congresistas, ni el presidente, ni la ministra, sino las personas que directamente atienden a los peruanos y las personas que directamente van a un hospital y merecen una buena atención. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Solamente hacer un pedido a nuestro presidente, a nuestro premier, que nos dé 10 minutos de su tiempo para tratar de solucionar este conflicto. ¿No les ha dado 10 minutos? Hasta ahora no. Increíble. Imagínense, los médicos llevan, ¿cuántos días van, doctor? 30 días de huelga nacional indefinida. Un mes en huelga y no le dan 10 minutos. 10 días de huelga de hambre, y hay un colega que de repente va a ser evacuado en las próximas horas porque ya está comprometiéndose su salud. Vete, lo que necesitas escuchar.